¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana continuamos conversando con quienes podrían ser electos sus diputados para que usted vote con información. Eso en República. Bueno, esta mañana nos acompañan dos candidatos a diputado. Una, de hecho, ya es diputada y busca la reelección. Introducimos entonces al doctor René Portillo Cuadra. Él es candidato a diputado por el partido Arena. También nos acompaña esta mañana la diputada Jacqueline Rivera. Ella representa al partido FMLN. Y bienvenidos esta mañana a República. Bueno, Jacqueline, empecemos con usted. Básicamente, la semana anterior se da una especie de sismo político. La Sala de lo Constitucional emite una resolución en que básicamente pone al voto por rostro por encima del voto por bandera. Bueno, buenos días y un saludo al doctor Cuadra. Gracias por la oportunidad de poder compartir con la audiencia de Canal 33. Mira, yo he venido expresando la opinión en nombre del FMLN desde que se comienza un esfuerzo de reformar el sistema político electoral a través de sentencias. Y hay dos aspectos que a mi juicio, más allá vamos a hablar del fondo del asunto, que a mi juicio llaman la atención esta resolución de la sala. En primer lugar, Carlos, que se pronuncia en dar seguimiento a una sentencia que fue emitida en el 2011. Entonces, la pregunta es, ¿por qué 8 días de las elecciones expresa el seguimiento? Cuando hace varias semanas un magistrado de esa sala dijo que ya no iban a dar más resoluciones respecto al evento electoral del 1 de marzo. Ese es un tema que llama la atención. Un segundo aspecto que llama la atención es que también se pronuncia por artículos, Carlos, que fueron aprobados en el Código Electoral hace más de año y medio. Hace más de año y medio fueron aprobados esos artículos. Y 8 días antes de las elecciones, la sala se pronuncia respecto a esos dos artículos. Y un tercer elemento que yo creo que hay que resaltar y que llama también la atención de manera curiosa es el hecho que pareciera que no es una resolución de seguimiento, sino una sentencia que pretende declarar inconstitucional parte de 2 artículos. Y lo que llama más la atención es que, wow, en este país ya no hay necesidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad de oficio, porque nadie ha presentado una demanda de inconstitucionalidad para que la sala se esté pronunciando respecto a esos 2 artículos que se refieren básicamente al voto por bandera. Y un cuarto elemento que hay que señalar es que se ha hecho un manejo, a mi juicio, Carlos, que genera una incertidumbre donde no la hay, porque se ha tratado de decir de que el voto por bandera ya no es válido. Eso no es cierto. Lo que la sala ha expresado en la resolución ya lo dice el código. En el 2012, si usted marcaba por bandera, estaba aceptando el orden de la lista. Eso ya lo dice el código. O sea, es decir, nadie, si usted solo marca la banderita, usted no le está dando preferencia a ningún candidato. Y está dando el voto al partido para sumar a un potencial escaño y está dándole un valor igualitario a todos los rostros. Eso ya lo dice el código. Lo que pretende explicar la sala, que a mi juicio hay un desconocimiento respecto a cómo se hace el escrutinio, lo que pretende explicar la sala es que si un ciudadano marca la bandera y todos los rostros, dice la sala, ese ciudadano no le está dando preferencia a ningún rostro, sino que a todos los rostros. Eso ya lo dice el código. Entonces, a mi juicio es una resolución, Carlos, que más que hacer aclaraciones, genera más incertidumbre. Y ya basta de ponerle al Tribunal Supremo Electoral bozales que le impidan ejercer su competencia plena en el tema electoral. A mi juicio, era innecesaria la resolución, no modifica el estado de cosas, y si la sala tiene una preferencia, como lo ha venido expresando, de marcar por rostro, pues sí, eso ya lo dijo la sala. Y si quiere decir otra cosa en esta sentencia, como se ha tratado de hacer ver en algunos medios de comunicación, a mi juicio es una contradicción
que la sala está dando cuando emitió la sentencia del voto cruzado, donde avaló. Allí pudo haber dicho otra vez el seguimiento de la sentencia del 2011 que hoy dice, avaló el voto por bandera y dijo tan así de que si una persona marcaba una bandera y marcaba un rostro de otra lista, dijo la sala, el voto es nulo, puesto que se presume que el ciudadano está avalando la lista completa de ese partido. Entonces, a mí me parece que en lugar de ser una sentencia aclaratoria o una resolución aclaratoria, es una resolución que genera confusiones y que llama la atención que se hace 8 días antes de las elecciones, cuando el FMLN es el único partido que de manera masiva ha llamado a votar por bandera y que según las últimas encuestas es el partido que más aceptación tiene del pueblo salvadoreño. Ahora, quiero traer al doctor Portillo Cuadra en este punto y leo en sus palabras que hay una especie de manejo político intencional, partidarista, de repente, detrás de esta resolución, pero quisiera abordar los otros puntos que dijo la diputada. Uno es que la sala esté resolviendo de oficio, lo otro es que creo que un ciudadano razonable en El Salvador podría decir estamos a 7 días de la elección, parece extemporáneo, cuando en efecto ellos mismos habían dicho que ya no iban a emitir resoluciones en materia electoral. Y lo tercero es que ella dice que si votabas por la bandera era básicamente votar por la lista, pero sin embargo, si votabas por la bandera básicamente votabas y dabas preferencia al primero de la lista o al segundo de la lista, dependiendo cómo lo había puesto la cúpula. Bueno, buenos días nuevamente, un saludo fraterno para la familia salvadoreña, para ti Carlos, para la diputada Jacqueline Rivera. Es un honor siempre estar en tu programa. Mira, cuando uno lee la Constitución y lee las atribuciones del órgano judicial, dice que la Corte Suprema de Justicia y todos los tribunales del país tienen la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ¿Qué significa ejecutar lo juzgado? Significa que una vez pronunciada una sentencia, el órgano judicial es quien se encarga que lo dicho en esa sentencia se cumpla efectivamente. El caso de la sentencia que nos ocupa no es la excepción, sino que es parte de una facultad constitucional que tiene la sala, en este caso como juzgador. Realmente esta ampliación de la sentencia tiene como propósito darle validez y operatividad a la sentencia que dictan las listas abiertas y desbloqueadas. ¿En qué sentido? En que esta sentencia se refiere a la libertad del voto y a la igualdad del voto. Lo que se plantea en este pronunciamiento de la sala no es una modificación a la forma de cómo vota el ciudadano, sino a la forma de cómo se establecen los escaños y quienes los ocupan. ¿Me doy a entender? El ciudadano puede seguir votando si es de su preferencia por la bandera, por los rostros y la bandera, bajo las 4 modalidades que ya establece el Código Electoral. A donde incide esta sentencia es directamente en la forma de quiénes son los que acceden a esos escaños. Cuando se marca por una bandera, se computan cuántos escaños le corresponden a cada partido político. Esta sentencia lo que viene a decir es quiénes de esta lista conforman la Asamblea Legislativa o la bancada por ese partido. Entonces, este tema no es aplicable a una modificación de la forma de votar, sino que es aplicable al cómputo que el Tribunal Supremo Electoral debe de hacer a la hora de adjudicar los escaños. Cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones, lo que estamos haciendo, y así lo interpreto yo, es que la sala está clarificando la libertad del voto, y así lo establece en ese pronunciamiento. La libertad del voto ¿en cuanto a qué? En cuanto a que el ciudadano que obtenga la mayor cantidad de votos y de marcas en su rostro, ese será el que accederá al escaño que se ha establecido por parte del partido político, que se denomina matemáticamente cociente electoral. En ese sentido, lo que la sala ha hecho es clarificar que no se puede votar por la bandera y respetar
el orden que el partido político ha puesto, sino que prepondera las marcas por rostro para que el ciudadano sea quien elija. Hay una expresión, Carlos, que grafica lo que te he dicho. Si marcas por la bandera, votas. Si marcas por los rostros, eliges. Es decir, el ciudadano elige quién, en el caso de San Salvador, de los 24, quiere que sean sus diputados. Por lo tanto, yo creo que este es un avance más de la democracia, es un avance más de darle vida al sistema electoral salvadoreño, y no me cabe ni la menor duda de que esto viene a borrar un deber histórico que tiene nuestro país, que desde 1841, que se establece por primera vez el régimen jurídico electoral en El Salvador, hasta el 2015, prácticamente las cúpulas de los partidos políticos habían dicho quiénes iban a ocupar las primeras posiciones en las listas de preferencia electoral y en las papeletas, y al final el gran elector no era el ciudadano, sino que la cúpula de los partidos. Ahora no, con esta sentencia le devuelve la libertad del voto y le dice al ciudadano, usted es quien va a configurar la Asamblea Legislativa. Ahora, Jacqueline, da la impresión, si seguimos la línea, digamos, de argumentación, digamos, intelectual, jurídica sobre esto, que básicamente le están devolviendo al ciudadano la posibilidad, una mayor cuota de poder para decir, yo quiero delegar a esta persona. Para mí eso por lo menos está claro. Sin embargo, no me deja de dar curiosidad que efectivamente, doctor, y aquí de repente disentimos, ¿verdad?, que esto se esté dando a 7 días, y ahí es donde ustedes de repente tienen desconfianza y creen que hay manejo político partidario. Absolutamente, porque vuelvo y repito, el seguimiento a la sentencia que la Sala está dando fue emitida por la Sala en el 2011. ¿Por qué no dio una aclaración hace un mes? ¿Por qué no dio una aclaración hace 2 meses, Carlos? Pregunto yo, si la sentencia fue emitida en el 2011, ¿por qué 8 días antes? Segundo aspecto, los 2 artículos que cuestiona, Carlos, fueron emitidos en el 2012 en el Código Electoral. ¿Por qué hasta ahora? Entonces, si la intención es contribuir a clarificar cosas, a profundizar la democracia, a profundizar la libertad de selección que tenga el ciudadano, por Dios, hay tiempos, hombre, y esto es extemporáneo. Pero hago otra aclaración. Con esta resolución, la Sala, nosotros habíamos dejado establecido en el Código Electoral, porque puede darse el caso, Carlos, de que, por ejemplo, te pongo un caso así ilustrativo en San Salvador. Imagínate que en San Salvador un partido político, sin decir el nombre, saca 12 escaños. Es decir, sus votos le dan para que le asignen 12 diputados. Y ese partido político, los 24 sacaron la misma cantidad de marcas. ¿Cómo? ¿A quién vas a poner? Con la resolución de la Sala. Ese tema no lo deja resuelto. Nosotros habíamos planteado en el Código Electoral que si un partido político no le alcanzaban los rostros marcados, porque ¿y cómo vas a obligar vos al ciudadano que todos marquen por rostro? Si hay gente que quiere votar por la bandera, ¿cómo podés obligar en la configuración de la libertad del ciudadano, del ejercicio del sufragio, que vote por rostro si hay gente que quiere votar por bandera? Entonces puede darse un caso hipotético donde un partido político gana los escaños pero no tiene los rostros marcados. ¿Y cómo vamos a resolver ese asunto con la aclaración que hace la Sala? O sea, nos deja más confuso. A esa circunstancia la Sala no le da salida, sino que le enreda todo. Yo creo, fíjate, Carlos, sin el ánimo de ofender la intelectualidad de los magistrados, pero yo he venido insistiendo, cuando tú reformas un sistema político de pedacitos y lo llevas por remiendos, y le pones un pedacito de un color, otro pedacito de otro color, terminás con esto. La Sala está emitiendo resoluciones que en lugar de aclarar cosas, te enredan los procesos. ¿Por qué? Porque un sistema electoral no lo puedes reformar solo ajustando la carga de un lado, necesitas verlo de manera integral. Si tú analizas, por ejemplo, ahorita, ¿en qué se beneficia la participación de las mujeres y los jóvenes cuando hay una pretensión, digamos, en el concepto de la Sala hay una pretensión de anular el voto por la bandera?
¿En qué se beneficia a las mujeres cuando un partido político, por ejemplo, dice, mire, mis primeras candidaturas que he puesto en mis primeros lugares de la lista son mujeres y yo quisiera que esas mujeres fueran electas porque no cuentan con los recursos que cuentan una gran cantidad de hombres en este país para hacer campaña y yo las voy a apoyar para que votando por la bandera esas mujeres queden electas? ¿Dónde quedamos las mujeres? ¿Dónde está el concepto de más democracia, más participación, si tú estás dejando excluidos a segmentos poblacionales que tienen que ver con las mujeres, con los jóvenes? Entonces nosotros decimos, volvemos y repetimos la pregunta, ¿por qué a más de 1000 días de haber emitido la sentencia a la sala, hoy aclara? ¿Por qué a más de 500 días de haberse emitido el Código Electoral, hoy la sala de oficio? Y ahí el doctor sabe que dentro de los procedimientos que la sala tiene para resolver demandas de inconstitucionalidad o demandas de amparo, debe de haber una instancia que la inicie. Y la sala está metiéndose a explicar cosas de 2 artículos que no ha sido cuestionada su inconstitucionalidad. Hay un problema serio, a mi juicio, que se está abriendo ya una ventana a que en este país ya no es necesario que el ciudadano cuestione la inconstitucionalidad de una ley, sino que a la sala se le ocurra, hey, me acordé que aquel artículo goza de inconstitucionalidad, entonces de oficio voy a iniciar un escrutinio de la legalidad o de la constitucionalidad de un artículo. Eso a mí me parece que es serio y grave para un Estado constitucional de derecho. Diputada, me está pidiendo la pausa, pero quiero darle al doctor Portillo Cuadra 1 minuto y medio para que, por aludido, de su respuesta. Bueno, yo creo que no hay, digamos, no hay nada sorpresivo o sorprendente en la sentencia de la sala. Hace exactamente 20 días ocurrió exactamente lo mismo. Hace exactamente 20 días la Sala de lo Constitucional emitió una resolución en la cual establece que habiendo incumplido la Asamblea Legislativa, la ley de partidos políticos, en cuanto a no dar a conocer los nombres de los donantes, entonces la sala resuelve lo siguiente, y te lo voy a leer textual. En la resolución de hoy se hizo referencia a la obligación de la Asamblea Legislativa de que debe de regular el acceso a la información sobre el financiamiento de los partidos políticos. Esta figura que ha ocupado la Sala de lo Constitucional es exactamente la misma figura jurídica que acaba de ocupar para hacer valer una ley, una sentencia que ya había emitido. Digamos que no hay nada sorprendente en esto, y lo repito, los jueces y magistrados del país tienen la potestad de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado. ¿Cómo se hace ejecutar lo juzgado? A través de resoluciones que orientan las sentencias que se han incumplido, como en este caso de los donantes de los partidos políticos, o como en este caso que significa que los votos por bandera no van a premiar a los primeros de la lista, sino que se prepondera el voto por rostro. Ok, doctor, si la entendí, entonces, por un lado la diputada piensa que sí, de repente hay una intencionalidad político-partidaria, pero de su lado simplemente se ha emitido este seguimiento de resolución porque es el final del proceso, tal vez de discusiones y análisis jurídicas al interior de la sala. Finalmente concluyeron y acordaron en algo y por lo tanto es tiempo de emitirlo. Coincido con Jacqueline en un punto bien importante. Las reformas al sistema jurídico electoral no deben de ser decisiones apresuradas, deben de ser decisiones con mucha consulta interpartidaria, de tal manera que permita que todos los actores se encuentren cómodos en un evento electoral. Ok, con eso nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a discutir hacia dónde nos va llevando poco a poco este tipo de reformas políticas al sistema electoral. Ya volvemos. El patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, seguimos analizando entonces la resolución de seguimiento de la sala. Ahora pregunta, ¿esto no irá a forzar a la próxima legislatura
ateniéndose a la jurisprudencia que se está sentando a reformar aún más el código electoral de tal forma que creemos los distritos electorales, y si somos 24, por ejemplo, diputaciones en San Salvador, haya 24 distritos electorales, de tal manera que ya se enfrente un diputado o un candidato a diputado con otros 3 candidatos dependiendo del número de partidos que se inscriben en un distrito, en lugar de dividir el voto por un 24avo, como básicamente se entiende de esta sentencia. Mira, Carlos, los sistemas democráticos avanzados en el mundo son avanzados precisamente porque incluyen a las minorías y a las mayorías. Un sistema de gobierno o parlamentario no puede estar determinado solo por quien más tiene recursos y tiene la posibilidad de acceder a un espacio de toma de decisiones, que es a lo que, a mi juicio, nos está llevando todas las resoluciones que la Sala ha venido emitiendo, porque deja la oportunidad que quien pueda acceder al espacio es quien tenga más capacidad de promover su rostro, que tenga más capacidad de financiar una campaña personalizada más allá de las propuestas, y eso lo que significa que es una democracia que te está dejando de lado otros segmentos poblacionales que tienen derecho a estar donde se toman decisiones y que no cuentan con los recursos, ¿verdad?, que necesitan para acceder a esos espacios. En el caso de El Salvador, deberíamos nosotros avanzar, pero a una democracia donde pueda haber la posibilidad, Carlos, de que quien quiera elegir por rostro, elija por rostro. Pero hay segmentos poblacionales en este país que necesitan estructuras organizativas para acceder. Y entonces el campesino, y entonces el zapatero, y entonces el estudiante, y entonces el obrero, entonces el agricultor no tiene posibilidad de acceder a un espacio de esto solo porque no es profesional, solo porque no fue a la universidad, solo porque no tiene los recursos económicos. Entonces, una democracia debe estar combinada de tal manera donde puedan estar expresados en la Asamblea Legislativa los que representan a poderes fácticos, a poderes económicos, pero también a los que representan a las personas más humildes, que es la mayoría de habitantes en este país. Entonces, pensar en que entre más directo haces la elección del candidato de los ciudadanos, solo estás pensando en el candidato, pero no en el ciudadano. Porque en el candidato que tiene la posibilidad de financiarse su campaña, sí, pero el ciudadano que solo le dan la posibilidad de elegir y circunscribir. Más grave de esto, Carlos, circunscribir que la democracia solo debe radicar en mi derecho de votar por una cara, por un rostro, por una persona, si también es democracia el tener derecho a educación, también es democracia el tener derecho a salud, también es democracia el tener derecho a un empleo. O sea, es decir, circunscribir el tema democrático solo para que las personas con menos recursos se limiten a tener la posibilidad de elegir el rostro más famoso, o el rostro más bonito, o la frase más rimbombante, a mí me parece que eso sí, no estaría yo de acuerdo en que estaríamos avanzando en una democracia. Y pasar a la distritación es positivo. ¿No podría eso nivelar el terreno de juego? Porque no es lo mismo competir en todo San Salvador que competir en un distrito que fuera, por ejemplo, los mexicanos. Totalmente positivo de pasar a la distritación, ¿no? O sea, es correcto que hay que avanzar en la territorialización de los servidores públicos, eso yo lo comparto plenamente. Pero creer que solo el hecho de darle la posibilidad al ciudadano de elegir, estamos nosotros garantizando mayor participación, a mí me parece que es errado. Nosotros debemos de seguir avanzando en una democracia donde el ciudadano no tenga solo la posibilidad de elegir, sino de decidir desde donde está, sin necesidad de llegar al puesto de diputado, sin necesidad de llegar al puesto de alcalde. Y cuando hablamos de eso, Carlos, yo he insistido en cada programa que he podido, hablamos del paso trascendental que dio esta Asamblea Legislativa al tener la posibilidad de tener consejos plurales de próximo periodo. Ok, quisiera traer entonces ahora al doctor Portillo Cuadra a esto. ¿Cree usted que eso nos está moviendo a la reforma del Código Electoral y crear los distritos electorales de tal manera que se compita en una región geográfica bien delimitada, se nivele el terreno de juego? Porque no es lo mismo competir en todo San Salvador que si, digamos, hacemos de un distrito electoral a Tuxtepeque, por ejemplo. Bueno, Carlos, decirte en primer lugar que para que haya una elección de orden distrital se necesita de una reforma constitucional. Okay. Y eso nos implicaría por lo menos 2 legislaturas, 6 años. ¿Estoy a favor de la elección distrital? Por supuesto que sí,
pero te comento el valladar de orden constitucional, porque si no se reforma la Constitución, no se puede entrar a ese tipo de votación. Quiero decirte algo más. Mira, el régimen jurídico electoral en nuestro país se ha reformado producto mayoritariamente de las sentencias que dimanan de la Sala de lo Constitucional. Yo tengo registradas 14 sentencias de la Sala de lo Constitucional a través de amparos e inconstitucionalidades que han provocado y en algunas ocasiones obligado a la Asamblea a dictar una ley. Y es así como el sistema jurídico electoral ha venido caminando. Y solamente 4 reformas han sido producto de los partidos políticos, como es el caso del voto en el exterior, de la cuota mínima de mujeres candidatas, el código electoral reciente, que no es un nuevo código, porque el 75% del contenido del código derogado es el nuevo, y se le innovó un 25%, el caso del voto residencial. Pero en el caso de las sentencias, estamos hablando de 14 sentencias emblemáticas que le han venido dando un vigor diferente al sistema electoral. La eliminación de la plancha nacional, la sentencia para liquidar a los partidos PCN y PDC, el voto por rostro, las candidaturas no partidarias, los consejos plurales, la sentencia que anula la participación de diputados al Parlacen si son presidentes, y te puedo seguir mencionando. Todas esas dimanan directamente de una sentencia de la Sala. Aquí hay que ser sincero con este planteamiento. Difícilmente los partidos políticos iban a decidir una reforma al sistema electoral si los partidos estaban cómodos. En ese sentido, la reforma tenía que venir de uno de los órganos del Estado para tratar de dinamizar lo que por más de 70 años había estado en un status quo. Yo creo que ese punto es importante. El otro punto que es importante en el sistema electoral es que hablar de sistema electoral es un tema inacabado en todas las democracias del mundo, y en la nuestra, que es incipiente, mucho más. Pero no hay que hablar solamente de un parche por acá, de un parche por acá. Si vamos a entrar a hablar del tema del régimen jurídico electoral, hablemoslo en serio. Primera pregunta que yo me haría para todos los partidos políticos y para la sociedad civil: el Tribunal Supremo Electoral, el modelo de tribunal que tenemos, ¿es un modelo agotado o debemos de reformarlo? ¿Debe de existir un ente que organice las elecciones y otro que administre justicia? Es probable que sí. ¿Cómo se nombra al fiscal electoral? ¿Cuál es el protagonismo que tiene el actual o la actual fiscal electoral? ¿Eso es lo que al país le conviene? Segunda pregunta. Tercera pregunta: la Junta de Vigilancia de los partidos políticos actualmente tiene las facultades que realmente le permitan monitorear todo el proceso electoral, o deberíamos de darle más facultades. Es decir, hay una cantidad de preguntas que uno suele hacerse, y en virtud de las respuestas va armando un rompecabezas que permita que todos los actores políticos y partidos confiemos en el proceso, pero también le demos un dinamismo diferente. Yo te voy a decir una cosa: la Sala de lo Constitucional acaba de dar una resolución que a mi juicio es histórica. Es histórica si lo vemos en el sentido jurídico-político de lo que ella implica. Dice: no, mire, esto no lo voy a resolver porque este es un tema de mera legalidad, y a mí me toca resolver los temas de constitucionalidad. Los de mera legalidad, eso le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Más allá de que compartamos o no la decisión, a mí me parece que es una posición jurídica muy sólida. Entonces, yo creo que nuestra democracia va a ir cambiando. Termino con esta intervención. Mira, una vez le preguntaron a uno de los asesores, que valga la redundancia, asesoró a COPAS. COPAS fue la comisión coordinadora que hizo el primer proyecto de código electoral después de los acuerdos de paz. Este asesor suramericano, que por cierto después fue candidato a la presidencia en su país y fue canciller, le preguntaron: mire, doctor, ¿y usted cree que este modelo de Tribunal Supremo Electoral, donde hay una composición de 3 partidos y 2 de la Corte, usted cree que esto le va a garantizar la democracia al país? Y contestó lo siguiente, dijo: este es un modelo que dentro de 20 años tendrán que cambiarlo. Hoy por hoy, los lobos se cuidan mejor entre ellos. Fíjate la expresión. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Venimos de una guerra
en donde los partidos políticos no confían entre sí. ¿Cómo garantizas que van a confiar en un proceso electoral transparente? Bueno, que estén representados todos ellos. Pero después de 20 años de caminar en este tema, yo creo que es necesario que el país repiense una reforma electoral que nos garantice la democracia en el país. Ok, con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos conversando con el doctor Portillo Cuadra y la diputada Jacqueline Rivera. Hablemos un poco del tema de seguridad. El jueves anterior estuvo con nosotros el señor vicepresidente Óscar Ortiz y hablaba, y lo que le entendí básicamente es piedra angular esta ley antiextorsiones que se está discutiendo en la Asamblea. Jacqueline. Bueno, mira, pero para cerrar el capítulo anterior, Carlos, yo sí quiero expresarle al pueblo salvadoreño que más allá de la resolución que se ha emitido, lo cierto es que usted, si desean votar por la bandera, lo podrá hacer el 1 de marzo. Eso no está en discusión. En el tema de seguridad, a la Asamblea Legislativa nos corresponde, Carlos, hacer leyes, más allá del análisis que cada quien puede hacer de manera individual. Y en el caso de hacer leyes, te puedo asegurar que la Asamblea en este último periodo ha emitido varias leyes que tienen que ver con financiamiento de la seguridad, como es la ley de extinción de dominio, que se aprobó para quitarle recursos a la delincuencia y pasarlos a la prevención y al combate de la seguridad, las reformas que se hicieron a la ley de lavados y activos, y así podemos enumerar varias reformas que se han hecho que van orientadas al rol eminentemente legislativo. Hoy estamos en la discusión que ojalá, yo esperaría que en este tema compartamos el espíritu de la ley, más allá de que la presente el presidente de la República. Lo cierto es que la ciudadanía está esperando reacciones concretas de la autoridad para el tema de la seguridad, y vamos a comenzar a discutir, o ya está en discusión, una ley que se llama Ley Antiextorsión, que modifica varios procedimientos. En primer lugar, quita una limitante que ha tenido la Fiscalía de no accionar, digamos, la investigación si no precede una denuncia de la persona que está siendo extorsionada. Lo que propone la ley es que la persona no necesita denunciar, que la Fiscalía, con las facultades de investigación que tenga, puede de oficio iniciar un proceso de investigación al tener la información fidedigna de que alguien está siendo extorsionado. O, por ejemplo, un elemento importante, y es el hecho de atrevernos, Carlos, a sancionar a las telefónicas que no garanticen que a los alrededores y al interior de los centros penales puede entrar una señal. Fíjate que el sistema penitenciario te sube la potencia de los bloqueadores y cada día le sube más y le sube más, y entre más le sube la potencia de los bloqueadores, las telefónicas le suben más los decibeles, le llaman técnicamente, y la señal siempre entra a los centros penitenciarios. ¿Y ahora esos bloqueadores afecta solamente el penal o afecta a todo? No, es que la mayoría de penales están un poco aislados. Hay algunos que están en ciudades céntricas, como el caso de Cojutepeque. Yo te puedo asegurar que alrededor de Cojutepeque, que yo vivo en el departamento de Cuscatlán, tú pasas y pegadito al penal, hacia la entrada del penal, tú abres tu teléfono y hay señal. Entonces decir, bueno, y si hay señal aquí, si un reo porque le pagó a otro, porque su familiar le entró un chip, puede sacar una llamada de adentro. Entonces, ¿qué propone la ley? Que las telefónicas tienen la tecnología, ellos saben de dónde sale la señal, ellos saben de dónde salió la llamada, ellos pueden perfectamente verificar a través de un sistema tecnológico de que las llamadas están saliendo de centros penales. Hay información que dicen que tienen ganancias hasta más de 80 millones de dólares solo por las llamadas que de manera ilegal hacen los delincuentes. O, por ejemplo, restringirle a la telefónica que si un chip ha sido usado por un delincuente que a lo mejor se lo robó, que ese chip no sea transferido a otra persona, pero aquí no hay control de eso. Un chip puede haber sido usado para la comisión de un ilícito y de repente ya aparece a nombre de otra persona y no hay ningún control sobre ese tema. O, por ejemplo, el hecho de que los bienes de los extorsionistas que están siendo procesados, que ese es otro cambio que trae la ley, que esos bienes, mientras es procesado el extorsionista, sean extinguidos a través del procedimiento de la extinción de dominio. Entonces yo esperamos, Carlos, que esta propuesta, insisto, más allá de quien la haga, lo cierto es que tiene un propósito de venir a beneficiar ese flagelo a la ciudadanía. Perfecto, tiene 3 minutos, doctor Portillo Cuadra. Yo leí, Carlos, anoche este proyecto de ley artículo por artículo,
y escuché la conferencia de prensa que dio el señor presidente el 11 de febrero, en el que afirmaba que 3 pilares son la fuerza de esta ley antiextorsiones. Y decía, se le va a cambiar la naturaleza al delito, de ser un delito patrimonial a ser un delito que afecta a la colectividad. Ya no va a ser necesario que vaya la víctima a denunciar, sino que de oficio se va a seguir. ¿Sabes cuál es la pregunta que no contesta el proyecto de ley? ¿Cómo se va a dar cuenta la fiscalía o la policía que a alguien lo están extorsionando? Interviniendo una llamada telefónica, se va a monitorear 6 millones de salvadoreños. Y si no, hagámonos una pregunta sencilla. Si en este momento estuvieran extorsionando a Carlos Toledo, ¿cómo se daría cuenta la policía o la fiscalía para iniciar ese proceso de oficio? Interesante pregunta, porque la ley no resuelve los mecanismos de cómo se va a probar ante la ausencia de una víctima. Es más, en derecho penal hay algo que se llama principio de lesividad del bien jurídico. Significa que quien activa el mecanismo jurídico es la víctima. Pero si aquí no hay víctima y la víctima es la colectividad, que es un concepto abstracto, la pregunta es ¿cómo se va a dar cuenta la fiscalía o la policía? Segundo tema de esta misma ley, dice de que otra de las innovaciones, que se aplique la ley de extinción de dominio a los bienes objeto de la extorsión. Perdón, pero esto ya está regulado. Esto ya está regulado en el artículo 6 de la ley de extinción de dominio. Por lo tanto, no hay ninguna innovación, porque ya dice el artículo 6 que el producto de los bienes ilícitos, producto de un acto delictivo, deben de pasar a formar parte de la confiscación de bienes. O sea, ya lo dice. Tercer punto, dice esta ley que se van a bloquear las señales de telecomunicaciones en los centros penales, que se va a poner multa y la terminación de la concesión a los operadores. Bueno, esto también ya lo dice la ley de telecomunicaciones en su artículo 9. Bastaría reformar el artículo 17 de la ley de telecomunicaciones para agregar que ante el incumplimiento del operador del bloqueo de las señales, la primera vez se le va a imponer multa y la segunda vez se va a terminar la concesión de explotación. Lo que te quiero decir con esto es lo siguiente: no creamos que una simple ley va a venir a borrar el tema de las extorsiones. Y te voy a citar un ejemplo que es pero maravilloso para darme a entender. En los últimos 5 años se ha aprobado una ley que se llama Ley de Estabilidad Jurídica, Ley de Zona Franca, Ley de Asocio Público-Privado, Ley de Fomento a la Producción que promueve la competitividad y el empleo. ¿Cuál es la respuesta de la vigencia de estas 5 leyes? Que nuestra economía va mal. Okay. Ahora regreso al punto. Una ley no es capaz de evitar las extorsiones. Necesitas algo que se llama políticas públicas para impulsar la ley, porque esto implica prueba científica, esto implica una policía técnica de recolección de evidencia, más financiamiento para la policía, más capacitación para los fiscales, implica una serie de factores de política pública que la ley en sí misma no resuelve. Ok, con eso ya nos quedamos, pausa y ya volvemos. Bueno, diputada Rivera, doctor Portillo Cuadra, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana en República. Ha sido una discusión muy, pero muy interesante. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.